Buenos días, bienvenidos a todos y muchas gracias por acompañarnos hoy. Mi nombre es María José Pese, soy la directora de la Oficina Latinoamérica y Caribe de la Agencia Mundial Antidopaje y voy a comenzar el webinario presentando a quienes me acompañan en el día de hoy. Tenemos con nosotros a la atleta Adriana Escobar de El Salvador, remera de nivel nacional e internacional, miembro de la Comisión de Atletas de WADA y miembro de la Comisión de Atletas de Pan Am Sports. También me acompaña nuestro colega Francisco León, gerente senior del Departamento de Desarrollos de Programas de ONAD y ORAD de la Agencia Mundial Antidopaje, peruano y también exatleta nacional e internacional de atletismo en la prueba Garrocha. Habiendo realizado las presentaciones correspondientes, voy a comenzar yo hablando, luego seguirá Francisco y por último Adriana. Y antes de contarles de qué vamos a hablar, quiero especialmente agradecer a todos ustedes por estar presentes hoy. Nos dio mucha alegría ver que hay más de 1000 personas inscritas y que de a poco se están conectando a este webinario. Y creo que es un día histórico porque es la primera vez que hacemos un webinario solo para atletas y solo en español. Así que agradecerles a los presentadores y agradecerles también a todos ustedes que son la audiencia que nos van a ayudar a hacer esto más seguido y cada vez mejor. Contarles entonces que vamos a hablar en términos generales de WADA, de cuál es el rol, cuál es la misión, cuáles son las áreas de impacto, planes estratégicos, herramientas disponibles, como por ejemplo el ADAMS, la plataforma educativa y la comisión de atletas. Antes de comenzar, me gustaría mencionar brevemente algunos puntos internos sobre el webinario, como por ejemplo, cómo hacer las preguntas durante la sesión de preguntas y respuestas. Ustedes van a ver que a la derecha en su pantalla tienen un lugar que dice questions, que son preguntas, y allí pueden empezar a escribir en cualquier momento que estemos hablando nosotros, aquellas preguntas que tengan, y al final de las presentaciones vamos a tratar de contestarlas. En cuanto a la grabación y política de privacidad y la encuesta que hacemos al final, queremos decirle que no vamos a utilizar ninguna información personal para ningún tipo de marketing directo, ni tampoco ningún seguimiento, a menos que le pidamos consentimiento y lo expresen por escrito. Tampoco esta información personal va a ser compartido con terceros, excepto que lo exija la ley o el proceso legal, y teniendo en cuenta esto, habrá una encuesta al final del webinario y toda esta información va a ser tratada con la mayor confidencialidad posible. Habiendo dejado las reglas claras, comienzo entonces mi presentación contándoles el contenido, como les decía, quiénes somos, qué es lo que hacemos, cuáles serían las prioridades estratégicas, y por último, y más importante, el deportista en el centro de nuestra actividad. ¿Quiénes somos? Siguiente diapositiva. La próxima, la Agencia Mundial Antidopaje es un organismo internacional independiente que se crea en el año 1999 de manera conjunta con los gobiernos del mundo y el movimiento deportivo, generalmente a través del Comité Olímpico Internacional. Su función es supervisar y cooperar para la correcta aplicación del Código Mundial Antidopaje. Todos los países del mundo hoy por hoy tienen el Código Mundial Antidopaje inserto en su legislación nacional. Por eso es obligatorio en todos los países del mundo y en todos los deportes existentes. Nosotros apostamos a la equidad, a la consistencia, a la credibilidad, y trabajamos juntos en esta lucha contra el dopaje. ¿Cuáles son nuestras misiones, visión y valores? Nuestra misión, como lo dicen nuestros planes estratégicos, es un mundo donde todos los deportistas puedan competir en un entorno libre de dopaje. Nuestra visión, o sea, hacia dónde vamos, tratar de liderar un movimiento colaborativo en todo el mundo para un deporte libre de dopaje. Y quiero hacer énfasis en la palabra colaborativo, porque en eso está implícito el concepto de cooperación, el concepto de trabajar juntos, cada uno desde nuestro lugar, para poder lograrlo. Y por último, decirles que nuestros valores nos concentramos en la apertura y transparencia de lo que hacemos,
en apuntar a la excelencia y en la calidad de las cosas que damos. Somos un equipo internacional, como lo muestra el mapa. En WADA, en la Agencia Mundial Antidopaje, le decimos WADA por su sigla en inglés, World Anti-Doping Agency. Tenemos 48 representantes de nacionalidades, como les decía al inicio de la presentación, yo soy uruguaya, Francisco es peruano, Adriana es de El Salvador, y como ven en este mapa, los empleados de la Agencia Mundial Antidopaje tenemos diferentes nacionalidades, y esta multiculturalidad hace que tengamos un enfoque, o intentemos tener un enfoque global y respetando las distintas nacionalidades y culturas que tenemos en el mundo. ¿Quiénes son nuestros socios? ¿Con quiénes son los que trabajamos? En principio, en ese círculo que ven ahí, que lo quisimos hacer de manera integral para que podamos transmitir el concepto que decíamos al principio, trabajamos todos juntos y en colaboración. ¿Quiénes trabajamos juntos? ¿Con quién trabaja la WADA? Con el Comité Olímpico Internacional y con el Comité Paralímpico Internacional. Luego en un nivel nacional con los comités olímpicos nacionales y los comités paralímpicos nacionales. También trabajamos con los organizadores de grandes eventos deportivos que están definidos así en el Código Mundial Antidopaje, que por ejemplo en la región de las Américas es Pan Am Sports, ODESUR en Sudamérica, ODEBO en Sudamérica y el Caribe, Centro Caribe Sport en el Caribe y Centroamérica, y a nivel del mundo, por ejemplo, el Comité Olímpico Internacional con los Juegos Olímpicos. Entonces, todas esas organizaciones se incluyen dentro de lo que le llamamos organizaciones de grandes eventos deportivos. También trabajamos con las federaciones internacionales, los gobiernos, las organizaciones nacionales antidopaje que tiene que haber en cada país, las organizaciones regionales antidopaje que se nuclean, que en la región de América tenemos 3, una en Sudamérica, una en el Caribe y otra en América Central. Trabajamos con la UNESCO, con el Tribunal Arbitral Deportivo y con los laboratorios acreditados que tenemos en el mundo. Próxima. Entonces ahora es contarles qué es lo que hacemos y hablarles un poquito del código y de los estándares internacionales. Lo que llamamos el Programa Mundial Antidopaje, o sea, a lo que los atletas están sometidos, o qué documento y quiénes son los que los regulan. Lo primero y principal es el Código Mundial Antidopaje, que es lo que ven en la diapositiva en verde. Y luego ven que hay 8 estándares internacionales, que simplemente les voy a decir los nombres de cada uno de ellos, y luego decirles que hay documentos técnicos y guías que ayudan a aplicar mejor el código y los estándares internacionales. Si empezamos de la izquierda de las diapositivas hacia la derecha, podemos ver el Estándar Internacional de Educación, que es nuevo y entró en vigor el 1 de enero de este año, el Estándar Internacional de Controles e Investigaciones, la lista prohibida, que es la lista que cambia la lista de métodos prohibidos y sustancias prohibidas que cambia todos los años y que se actualiza en la página web de la WADA, la pueden encontrar. El estándar internacional, como les decía, de controles e investigaciones, el estándar internacional de laboratorios, el estándar internacional de autorizaciones de uso terapéutico, el de privacidad, que es muy importante para que todos los deportistas sepan que todos los datos de un proceso de gestión de resultado o de una autorización de uso terapéutico están protegidos legalmente con un estándar que defiende la privacidad y la protección de la información personal. El estándar internacional de cumplimiento, que es el que ven ahí en marroncito, que es el estándar que hace que los países tengan que cumplir con el código, y si no cumplen tienen sanciones, y el estándar internacional de gestión de resultados, que regula lo que tiene que ver con los procesos de sanciones deportivas. En ese sentido, decirles por último, que como les hablé que hay guías y documentos técnicos, existe una Carta de Derechos del Deportista, que es un documento reciente, que lo pueden encontrar también en la página web de la WADA, y que habla de los derechos, las responsabilidades que tiene el deportista, y que al final de esta presentación les va a hablar Adriana específicamente sobre ese tema. Próxima. ¿Cuáles son nuestras áreas de actividad? Bueno, las resumimos en 8 para que ustedes tengan una idea de cuáles son las áreas en las que trabajamos.
Como les decía, en el cumplimiento de ese código, que tenemos un estándar, tenemos un departamento que se encarga de desarrollar los programas y de relacionarse con las organizaciones nacionales antidopaje en cada uno de los países. También tenemos un departamento de inteligencia e información, que habrán sentido todos los informes, reportes, los escándalos de Rusia. Es el departamento que se encarga de investigar y de trabajar y manejar esa información. Tenemos un sector que es la parte del ADAMS, que para muchos deportistas es algo muy familiar, que básicamente es un espacio donde se organiza, un espacio informático, donde se organiza los datos y la información. La sigla en inglés es Anti-Doping Administrative Management System, conocidos para muchos deportistas. Tenemos también un área de actividad que es la de estándares y armonización, o sea, tratamos de que todos los programas antidopaje en todo el mundo, en protección de los derechos de los deportistas, respeten toda esta reglamentación. Y tenemos educación, ciencia y medicina, relaciones con los deportistas y relaciones con los gobiernos, como les decía, federaciones internacionales y sobre todo los deportistas. Por último, contarles cuáles son nuestras prioridades estratégicas, que es la siguiente diapositiva, y contarles que tenemos un plan estratégico que se aprobó el año pasado, que es nuevo y que busca durante estos 5 años, desde el 2020 hasta el 2024, enfocarse en 6 áreas de acción muy fuertes. ¿Y cuáles son esas áreas de acción o en qué estamos enfocados? En liderar el tema antidopaje en el mundo, en incrementar el impacto en cada uno de los países, en cada una de las organizaciones antidopajes, creando capacidad, dando webinarios, entrenando a las personas que trabajan en esta área. Enfocarnos en el deportista, este fue un gran cambio y creo que con el mandato del presidente Witold Banca y todo el equipo de WADA que estamos acompañando, este es uno de los mandatos más importantes y está en nuestra estrategia y por lo tanto está en nuestros planes operativos anuales de todos los departamentos de WADA. También hablarles que tenemos la misión de colaborar y unir a todas esas personas y a todas esas organizaciones de las cuales hablaba al principio de mi presentación, ser visibles, poder saber, poder hablar del juego limpio, saber que hay una organización internacional que se dedica a esto y que ustedes tienen un apoyo como deportistas en nosotros y poder actuar eficientemente. Entonces, habiéndoles contado todo esto, le paso la palabra a mi colega Francisco León y al final nos volvemos a ver para las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, María José. Después de tremenda presentación, ya no sé qué decir, pero bueno, vamos a ver qué sale. Bueno, buenos días con todos, buenas tardes para los que estén en algún otro hemisferio. Espero que se encuentren muy bien, obviamente, cuidándose y con buena salud. El día de hoy voy a hablarles un poco de los recursos que existen para deportistas que ofrece la Agencia Mundial Antidopaje, con el objetivo, obviamente, de que sepan que está a su disposición y de esta manera lo aprovechen al máximo. Esos son los temas o puntos específicos que estaré cubriendo en mi presentación el día de hoy. La lista de provisiones, educación, veremos algunos recursos, ADEL, Atlet Central y Romper Silencio. Luego, cuando lleguemos a la parte del comité de atletas, le estaré pasando la posta a Adriana Escobar, atleta de El Salvador, como dijo María José, y actual miembro de nuestro comité de atletas de la Agencia Mundial, para que les hable un poco de las actividades del comité. Primero hablemos un poquito entonces de la lista de prohibida o de prohibiciones. Bueno, más allá del proceso de formulación de la lista, que vamos a revisar en unos minutos, la lista se fundamenta en 3 criterios importantes. Esto es importante que lo sepan. Uno, el potencial de incrementar la performance deportiva. Otro, el riesgo potencial, en este caso, de afectar la salud de los deportistas. Y finalmente 3, una sustancia podría ser incluida si su utilización de alguna forma va en contra del espíritu deportivo. Es decir, si una sustancia se incorpora a la lista de prohibiciones es porque de alguna manera cumple con esos criterios. En resumen, para que tengan alguna idea, la lista se divide en sustancias prohibidas, como por ejemplo
anabólicos, estimulantes, hormonas, diuréticos, etcétera. La lista es grande y sus médicos podrán guiarlos mejor en entenderla que yo probablemente. Y también los métodos prohibidos, como por ejemplo transfusiones o dopaje genético, entre otros. En términos generales, para que tengan una idea de cómo se formula la lista año a año, esta lista se somete a un proceso de revisión anual que comienza con una reunión inicial en enero y es un proceso bastante extenso de consulta de 9 meses aproximadamente. Está liderado por un grupo de expertos en listas de la Agencia Mundial. Y la lista, una vez que ha pasado este proceso, es revisada por el Comité de Salud, Medicina, también de la agencia, y finalmente el Comité Ejecutivo de la AMA aprueba esta lista en septiembre en su reunión anual, y finalmente se publica en octubre de cada año, y finalmente entra en vigor todos los años el primero de enero. Ahora les voy a hablar un poco de lo que es una autorización de uso terapéutico. Muchos de ustedes seguramente ya están familiarizados con esto, pero una AUT de alguna forma permite usar una sustancia prohibida o método prohibido para tratar una condición que ha sido diagnosticada por un médico, por un especialista. Y AUTs de esta forma, como dice ahí en la diapositiva, permite continuar con la participación deportiva, protegiendo en este caso a los deportistas en un deporte limpio. Es importante entender que hay distintas instancias a las que se necesitaría solicitar una AUT dependiendo del tipo de deportista, y esto lo deben de saber ustedes. Si no lo saben, es importante que se comuniquen con su organización nacional antidopaje para que les explique. Pero si eres un deportista de nivel internacional, y esto lo define la Federación Internacional, si es que eres o no parte de este grupo, tendrás que aplicar a solicitar una AUT a la Federación Internacional. Si eres un deportista de nivel nacional, entonces irás a tu organización nacional antidopaje. Y finalmente, si vas a participar en un gran evento, por ejemplo los Panamericanos u otro, entonces tendrás que ya sea homologar o procesar una AUT a través del comité organizador. Y esto ellos lo publicarán en su debido momento en su página web, etcétera. Pero como les digo, de tener alguna duda, el primer punto de contacto para ustedes en sus países es la Organización Nacional Antidopaje, así que los invito a que se comuniquen con ellos en caso de tener dudas. Hablando de educación, con el fin de proteger la salud del atleta, la prevención en este caso es ahora un componente clave del Código 2021. Y el objetivo debe ser, en este sentido, que el primer contacto de un deportista con antidopaje sea a través de la educación y no necesariamente de un control, que debería de venir después en el proceso de desarrollo, digamos, del deportista. Esto quiere decir, entonces, que los programas educativos antidopaje en los países se convierten en un aspecto obligatorio en el marco del nuevo Código Mundial 2021, lo que no era antes, desgraciadamente. Y esto es importante porque va a empujar más a los países, a los signatarios del código, en este caso, a implementar programas educativos de calidad, lo que desgraciadamente, como les decía, no venía pasando en el pasado. Es importante resaltar acá que la educación científica nos indica que la educación sigue siendo una de las formas más efectivas de cambiar la cultura de dopaje en líneas generales, y por lo tanto la prevención a través de programas educativos efectivos debería darse antes que los controles antidopaje en el proceso formativo de un deportista. Vamos a hablar de recursos por unos instantes disponibles para ustedes. En términos de recursos, en este caso disponibles para deportistas, primero hablemos de ADEL por un momento, que significa, por sus siglas en inglés, ahora Anti-Doping Education Learning. En general, ADEL consolida todos los programas de aprendizaje en un solo lugar, que es bueno. Después de abrir una cuenta, los usuarios pueden acceder a todos los productos, materiales, cursos, etc. Es importante que sepan ustedes, quizá no se vea muy claro acá en la imagen, pero cuando se registren en ADEL, tienen que registrarse en el símbolo verde que está en la esquina derecha arriba de la pantalla, no en el rojo, porque el rojo es para organizaciones antidopaje. Para ustedes como deportistas tienen que darle clic y registrarse en el símbolo verde, en el recuadro verde, rectángulo arriba.
Entonces, ADEL ofrece una serie de recursos importantes, interesantes para ustedes, incluyendo, por ejemplo, cursos para deportistas por niveles. Tenemos cursos para deportistas de nivel nacional, de nivel internacional, para deportistas que están en grupos registrados de controles, etcétera. Como pueden ver abajo hay algunos cursos ahí en esos recuadros. También existen recursos específicos, cursos específicos, por ejemplo, para aquellos deportistas que van a participar en Tokio este año, así que si todavía no han visitado ADEL, los exhorto a que lo hagan lo antes posible. Y si algunos de ustedes van a participar en Tokio, mucha suerte. Debe ser una experiencia increíble. Mucha suerte. Entonces, y finalmente también hay cursos en ADEL para médicos, para padres de familia, para entrenadores. Así que es una plataforma bastante completa. Algunas características específicas de ADEL. Ahora este año se lanzó la nueva versión de ADEL 2.0 desde enero, y muchas novedades acá, cursos, es más amigable el uso de ADEL para el usuario, etc. Lo importante, una de las características interesantes acá es que la experiencia es ajustada a las necesidades del usuario. Por ejemplo, una vez identificado el rol del usuario, a la hora de registrarse, por ejemplo, si eres entrenador o atleta o médico, etcétera, ADEL le va a ofrecer recursos relevantes al mismo. También es importante remarcar que ADEL se puede acceder desde dispositivos móviles, que es siempre conveniente, y finalmente es gratis, que eso no lo vence nadie, ¿no? Otra prioridad de la AMA, como mencionó María José, es obviamente la protección, la gestión de información y los datos seguros, y para esto tenemos un sistema ADAMS y ahora también el aplicativo de Atlet Central. Estas herramientas en general son particularmente útiles y necesarias para deportistas que se encuentran en un grupo de controles de la ONAT o de la Federación Internacional. Esto aplica a grupos registrados de controles o a otros grupos. Y si tienen alguna duda al respecto, porque entiendo que esos son temas bastante técnicos, contacten a su ONAT para mayor información. Pero si ustedes están en un grupo de registrado de controles, obviamente ya saben esto. Porque si tu organización te requiere que envíes información de paradero, estarás usando alguna de estas herramientas. Pero en este caso te sugerimos que utilices Atlet Central en vez o como una alternativa a ADAMS, porque es mucho más fácil de usar y menos complejo que el sistema ADAMS. Otra área de gran importancia para el antidopaje hoy en día es el área, obviamente, de inteligencia e investigaciones. Como podrán entender, desgraciadamente, el dopaje muchas veces se presenta de maneras muy sofisticadas que trascienden a individuos específicos, ¿no? Formando, en este caso, por ejemplo, redes complejas de implementación que involucran, como digo, desgraciadamente, a clubes, federaciones, doctores, entrenadores e incluso gobiernos, como habrán visto en las noticias en el gran caso de Rusia y otros asociados. Un aspecto importante del área de investigación es el programa de denunciantes, y con el fin de impulsar la eficiencia del proceso investigativo, es que el departamento de la AMA implementó este sistema seguro de gestión de casos en el 2017, que en español, como pueden ver en la pantalla, se llama Rompe el Silencio, que es en inglés Speak Up. Y solamente para que tengan una idea, desde que se inició este programa en el 2019 se han registrado más de 900 reportes, y obviamente muchos tramposos han sido castigados por violaciones del Código Mundial Antidopaje como resultado. Así que si tienes algo que denunciar, atrévete y rompe el silencio, que vas a estar protegido en el proceso. Otro tema importante es que obviamente el 2020 nos ha traído muchos desafíos a nivel mundial, en todos los niveles de la sociedad, obviamente, incluyendo el deporte, y por supuesto el antidopaje también fue afectado. Para que tengan una idea, la pandemia, debido a la pandemia, el sistema antidopaje sufrió una reducción significativa de muestras recolectadas el año pasado, en el 2020, para que tengan una idea más específica. Por ejemplo, en abril de 2020 se recolectaron solamente 576 muestras en todo el mundo, frente a 25.000 el mismo año, el mismo mes en el 2019. Sin embargo, desde entonces, pero obviamente esto es justificado por la situación terrible que todos hemos estado viviendo, pero sin embargo, desde entonces la situación ha ido mejorando mucho.
La AMA publicó una guía para organizaciones antidopaje, para cómo actuar, para poder actuar de manera más efectiva en el contexto de la pandemia. Y también publicó una información, un documento de preguntas y respuestas para deportistas, para que puedan aclarar cualquier duda con respecto a los procesos antidopaje en el contexto de COVID. Este documento se encuentra en la página web de la AMA en español si es que desean accederlo. Finalmente, otro punto que me parece importante remarcar es que es importante vacunarnos y proteger nuestra salud. Es lo número uno, lo más importante en el marco del nuevo código y además en general, diría yo. Así que, obviamente, considerando los procesos de vacunación en cada uno de los países de ustedes y regiones, nosotros desde la agencia los exhortamos a vacunarse y protegerse y proteger a sus familias, obviamente. Y bueno, con esto concluye mi presentación. Espero que no los haya aburrido mucho. Y le paso la responsabilidad virtual a Adriana. El micrófono es tuyo, Adriana. Hola, hola a todos. No sé si me logra. Hola. Bueno, mucho gusto. Muchas gracias, Francisco. Yo le voy a contar un poco de la Comisión de Atletas de WADA y les voy a contar qué es lo que hacemos y mi experiencia que he tenido en cuestiones de antidopaje. Bueno, la comisión fue establecida en el 2005 y nuestro presidente es Ben Sanford, él es de Nueva Zelanda. Nos reunimos 2 veces al año. Bueno, por la situación que hemos estado viviendo ahorita, no nos hemos reunido de forma presencial, pero ya tuvimos nuestra primera reunión. Fue hace un par de semanas y pues se hablaron de bastantes temas que pues nos interesaban a nosotros, nos dieron bastantes updates. Estuvo todo el equipo de atletas, de la comisión de atletas, y también estuvo el presidente y el director general. Siguiente. Nuestros líderes son atletas recientes, el presidente Wilton Banca y Yang Yang, que es la vicepresidenta de la organización. Siguiente. Esta es una de las preguntas que a mí más me hacen. ¿Qué es lo que hace la Comisión de Atletas de WADA? Y se la voy a mencionar y les voy a hablar un poco más sobre esto. Primero, generar conciencia y apoyo sobre el antidopaje, promover las voces de los atletas en temas de antidopaje, actuar como embajadores de AMA y el deporte limpio y ampliar el alcance de AMA mediante la participación con sus gobiernos y organizaciones deportivas. Creo que uno de los temas que más nos interesan a nosotros en la comisión es cómo hacer que toda la información que está en WADA llegue a los atletas. Y la verdad es que ha sido un gran tema porque de los atletas tiene que nacer el interés de aprender sobre el antidopaje, porque una de las cosas que a mí me dijeron cuando yo recién entré a la comisión es, está bien no saber sobre algo porque la verdad es que es un tema muy, muy complejo. Entonces, está bien preguntar, está bien buscar, está bien hacer lo que tú necesites para informarte, porque esa es una de las cosas que más necesitamos como atletas, es informarnos sobre el antidopaje. Promover las voces de los atletas. Digamos, ¿qué es lo que ustedes como atletas quisieran que WADA les ofrezca? Digamos, en los webinars, ¿les gustó este webinar? Queremos saber si les gustó, queremos saber qué más quieren saber ustedes sobre antidopaje, sobre ADEL, cómo se ocupa, pues se puede hacer un webinar incluso sobre cómo ocupar las plataformas que tienen, etc. Actuar como embajadores de AMA y el deporte limpio, pues por supuesto ser buenos representantes del deporte limpio, ¿verdad? Mantenernos en cuestiones de antidopaje pues limpios, ¿verdad? Y eso, y si ustedes pueden ver, somos un gran equipo, hay de todos los continentes. Yo, Adriana Escobar, soy la única que puede hablar español, entonces si ustedes pues tienen alguna pregunta, quieren hablar con alguien, ustedes pueden venir directamente a mí y si yo no les puedo dar una respuesta, yo los puedo dirigir hacia otra persona que yo estoy un poco más segura que puede responderle la pregunta. Pero
pueden ver el equipo, ¿verdad? Ustedes pueden hablar con quien ustedes quieran y pues se meten en la página de WADA y pueden encontrar el contacto de todos nosotros. Siguiente. El outreach, actividades de divulgación y legado. El apoyo en la implementación de programas de outreach para atletas en eventos deportivos. Yo creo que la mayoría de los atletas, de entrenadores que están viendo esta presentación han ido a algunos Juegos Panamericanos, a algunos Juegos Olímpicos y han notado que a veces siempre hay un booth donde ustedes pueden llegar, es súper divertido. Mi primera experiencia que tuve con esto fue en el 2015 y me acuerdo que nos hacían preguntas sobre antidopaje. Yo en ese momento yo no sabía absolutamente nada. Y era bien divertido porque tú contestabas las preguntas, a la vez ibas aprendiendo sobre antidopaje y te regalaban unos lentes. Y entonces esos son como que las actividades que son más fáciles para llegar a los atletas. A mí en lo personal me ha encantado. Y es la forma más fácil de cómo yo he aprendido sobre el antidopaje. Siguiente. Siguiente. Ahí está. Y solo quisiera decir muchísimas gracias a todos. Si tienen alguna pregunta, pues la pueden hacer. Y ahorita pues le paso la palabra a María José para las preguntas. Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias por tu presentación, siempre clara, y también por tu gran calidez y disposición para ayudar. Como bien dijo Adriana, es la única atleta que habla en español en la Comisión de Atletas de la WADA, y tenemos el orgullo que nos represente a todos nosotros, a toda esta región, a América Latina y el Caribe, a la comunidad de habla española, pero también a la de habla inglesa. Así que bueno, una alegría haberte escuchado. Vamos con algunas preguntas. Tengo la primera para Francisco, que pregunta, es un tema muy en los atletas de mucho interés y que no tenemos una respuesta definitiva, pero vamos a intentar hacerle los comentarios que siempre desde WADA decimos. ¿Cómo sabemos qué suplementos son seguros y son efectivos? Caray, María José, me agarraste. No, mentira. Bueno, como bien dices, te voy a dar una respuesta bastante general, pero importante. Uno, hay algunos suplementos que tienen ahí un símbolo que dice Safe for Sport o algo así, que de alguna manera valida, entre comillas, que han sido revisados por sustancias prohibidas, etc. Pero la recomendación número uno es siempre, antes de tomar cualquier cosa, lo importante es que te contactes con tu médico y con tu ONAT, para asegurarte que lo que vas a consumir efectivamente sea saludable y te proteja, porque una vez que algo esté en tu organismo, es responsabilidad del atleta de ir a atravesar el proceso de gestión de resultados, ¿no? de probar inocencia de alguna forma. Entonces, lo importante es siempre tener conciencia y decir, antes de usar esto, consulto, y sobre eso después lo uso o no. Esa sería la sugerencia general y más importante, creo yo. Muchas gracias, Francisco. Bueno, sí, en ese sentido es que siempre conversamos, y solo como anécdota contar que hemos tenido casos en la región de deportistas que dan dopaje positivo por el uso de suplementos, o que han sido comprados sin internet, o que no tienen el suficiente control en el país donde lo compran, y entonces mismo en la etiqueta donde dice los ingredientes, ni siquiera está establecido o no dice que tenga una sustancia prohibida, y aún así es responsabilidad del deportista lo que consume. O sea, que no lo exime de la sanción al deportista el haber consumido un suplemento que tenga una sustancia prohibida, aunque no lo diga en los ingredientes. Y eso creo que es muy importante que los deportistas lo sepan. Pasamos a otra pregunta que aprovecho para contestar, así nos vamos turnando, y después le tengo para Adriana también. Felipe me pregunta, o nos pregunta, ¿los deportistas que padecen asma, tenemos que pedir una autorización de uso terapéutico? Y aprovecho esta para contestar a Felipe y a todos los deportistas que sean asmáticos, que ustedes saben que lo que se dan por inhalador es una sustancia que se llama salbutamol, y el salbutamol es una sustancia prohibida.
Los que quieran tener más detalles pueden ir a la página de la WADA y leer la lista de sustancias prohibidas y ver que allí se encuentra esta sustancia en la categoría S3. ¿Qué significa esto? Que está prohibido dentro de competencia y fuera de competencia, porque como bien dijo Francisco, la lista contiene sustancias prohibidas en competencia y otras prohibidas fuera de competencia. El salbutamol está prohibido siempre. En el caso de los asmáticos, o sea, en el caso que una sustancia se tome por motivos de salud, en la parte de abajo de la lista lo que dice es que se le permite tomar 1.600 microgramos, que un médico sabrá cuánto es, ni ustedes ni nosotros, y solamente se puede dividir en periodos en 24 horas. Y no se puede tener en la sangre toda esa concentración junta. Lo máximo que se permite de concentración en sangre son 800 microgramos cada 12 horas. Entonces, Felipe en la pregunta por ahí puso que el médico le dice que no necesita una autorización de uso terapéutico. Debe ser correcto, porque si con su tratamiento él no está teniendo en su cuerpo más de 800 microgramos cada 12 horas, entonces está bien. Cuidado cuando tengan una crisis asmática o cuando tengan que tomar algo más de esa cantidad, ahí sí tienen que pedir una autorización de uso terapéutico, que como bien explicó Francisco, si son deportistas de nivel nacional, se lo tienen que pedir en su país a su Organización Nacional Antidopaje. Si son deportistas de nivel internacional, se lo tienen que pedir a la Federación Internacional. Y si van a competir en un evento deportivo, por ejemplo, los Juegos ODESUR, los Juegos Centroamérica y Caribe, los Juegos Panamericanos, los Juegos Olímpicos, tienen que pedir esa autorización de uso terapéutico a cada uno de los comités de AUTE de esas organizaciones. Esperamos que esta pregunta haya quedado claro. Muchas gracias porque es un tema de mucha duda entre los deportistas. Y bueno, cualquier otra consulta que tengan nos pueden escribir por correo. Ahora la siguiente pregunta viene para Adriana. Quieren saber si como deportista has visto al dopaje de cerca, cuál es tu experiencia como deportista y qué podés recomendar en ese sentido, cuáles son tus comentarios. Bueno, creo que primero lo más importante es educarte. Yo tuve la suerte que en el 2015 tuve ese acercamiento de la información sobre el antidopaje, cómo es el proceso, cuáles son mis derechos. Porque el siguiente año, en el 2016, tuve mi primer control de antidopaje y la verdad es que creo que da un poco de miedo cuando hablamos de antidopaje, porque aunque no estés tomando nada, te da un poco de miedo, no sé por qué. Pero tuve la suerte que tuve ese acercamiento, entonces en el 2016 yo ya sabía cómo era el proceso de una toma de muestra. Y ya en el 2019 me tomaron como, creo que 5 muestras en los Juegos Panamericanos, entonces yo ya tenía un poco más como de, no tenía tanto temor a las muestras, a que me sacaran sangre, al proceso, porque la verdad es que es un poco agobiante tener a alguien contigo por más de 1 hora esperándote que vayas al baño y que te acompañe al baño. Entonces, creo que más que todo, lo más importante es informarte para que sepas a qué tenés derecho, qué tenés que hacer, cómo es el procedimiento, etc. Muchas gracias, Adriana, por tu respuesta. Nuevamente invitarlos a que si tienen más preguntas o quieren algún otro comentario, siempre nos escriban, que estamos a la orden, Francisco, Adriana, yo y todos nuestros equipos de trabajo para estar en contacto directo con ustedes. Tenemos una pregunta sobre ADEL, como bien habló Francisco, por lo tanto le voy a pasar la pregunta a él. ¿Se acuerdan que la ADEL era Anti-Doping Education Learning? Y lo que pregunta es si una federación nacional puede registrarse en ADEL para compartirlo con sus deportistas. Creo que es una pregunta muy amplia y muy instructiva y nos da la posibilidad de poder explicar bien para tener la mayor cantidad de usuarios posibles en ADEL. Gracias, María José. Sí, esta es una pregunta importante y relevante. Efectivamente, las federaciones nacionales, así como la SONAT, por ejemplo, pueden tener
una cuenta, como se dice en inglés, Power User, que es una cuenta de alguna manera de administrador, y con esa cuenta les permite, una vez que se registran, si tienen alguna duda de cómo hacer este proceso, pueden obviamente comunicarse con Adele Help Desk. Eso es el link, lo encuentran en la página web de la AMA. Pero sí, pueden registrarse como administrador para la Federación Nacional, y esto le permite obviamente ver cuáles de sus deportistas se han registrado para qué cursos, etcétera, y hacerles seguimiento, impulsarlos a tomar cursos cuando van a prepararse para competencias específicas, etcétera. Y como les dije anteriormente, es un recurso que es gratuito, entonces es una herramienta que está ahí disponible para ustedes, simplemente tienen que empezar a utilizarla. ¿Puedo agregar algo, María José? Yo el año pasado ocupé la plataforma y tuve el problema que cuando terminé todos los cursos, hay una parte donde te hacen un examen y por alguna razón no podía hacer la última parte del examen, entonces no me podían dar mi certificado. Y yo de verdad que me asusté porque ese certificado lo tenía que mandar a la Federación Internacional para que vieran que yo había hecho el curso. Lo que hice fue que les escribí y yo pensé, la verdad pensé que no me iban a contestar, pero me contestaron y me ayudaron y me dieron mi certificado. Entonces creo que es importante que si tienen algún problema cuando estén ocupando la plataforma, hablen, escriban, siempre hay opciones de a quienes pueden escribirle para que les ayude a solucionar algún problema. Entonces, no le tengan miedo a la plataforma, si tienen algún problema, pueden contactarse con alguien que les pueda ayudar. Muchas gracias, Adriana, qué buena referencia, y muchas gracias, Francisco, por la respuesta. Y como bien dijo Francisco y Adriana, los invitamos a usarla y creemos que es de muchísima utilidad y cada vez vemos más usuarios en todos los países y eso nos pone muy contentos. Tengo algunas preguntas que voy a aprovechar a contestar ahora, me toca a mí, y voy a unir dos en una. Tengo una pregunta que dice, con la avanzada regulación del uso del cannabis recreativo en los países, ¿se está previendo hacerlo no prohibido, sacarlo de la lista? Esa es una, y como la respuesta es bastante corta y está ligada tal vez a la siguiente que hace otro participante, que dice, las bebidas energizantes deben ser prohibidas y no son prohibidas en todos los países, ¿a qué se debe? Empiezo con la última, porque tiene que ver justamente con la regulación nacional de lo que es la venta tanto de suplementos nutritivos, como hablamos al principio, o de bebidas energizantes. Cuando hacen la pregunta y dicen deben ser prohibidas, eso no podemos contestar, no lo sabemos. ¿Algo es prohibido? Una bebida, un suplemento, una comida, o sea, una cookie de marihuana, por ejemplo, cuando tienen su contenido una sustancia prohibida. Entonces, si la bebida energizante, cuando ustedes leen, contiene alguna de las sustancias que están en la lista prohibida, entonces es prohibida y un deportista no la puede tomar. Cuando preguntan por qué no está prohibida en un país, ahí tiene mucha injerencia la UNESCO, que tiene una convención contra el dopaje en el deporte, que lo que dice es que los países tienen que regular la producción de suplementos nutricionales, así como de cualquier sustancia, sea bebida o lo que fuera, que va en contra del juego limpio. Y eso está regulado en una convención, pero eso depende de la legislación nacional de producción de suplementos y de controles de calidad, y en eso la WADA no tiene injerencia. Entonces, eso es un poco un panorama global de lo que es bebida energizante y suplementación. Y la del cannabis, que también es un tema de mucha discusión, capaz que ahí también me ayuda Adriana y Francisco, pero por lo pronto decirles que el cannabis sigue estando en la lista de sustancias prohibidas, pero solamente es prohibido durante la competición. ¿Y por qué es prohibido? Porque cumple dos de los tres criterios que una sustancia tiene que tener, o sea, mejora el rendimiento deportivo y es perjudicial para la salud. Mejora el rendimiento deportivo en algunos deportes sí, en otros no, pero lo mejora. Se prohíbe solamente en competición, que significa en competición está definido en el código 24 horas antes de la competición. Si yo voy a competir, perdón, 24 horas antes no, a la hora 0, por ejemplo, si yo compito el sábado a las 5 de la tarde,
a la 0 hora de ese día sábado empieza a correr el periodo en competición. Si yo compito el sábado a las 11 de la noche, a la hora 0 en la madrugada de ese día sábado, empieza a correr en la calificación de en competición. Entonces, el cannabis solo está prohibido en ese momento. Y otra cosa que la lista regula, y que tienen que mirarlo bien, es que antes lo que sucedía era que en las competiciones le hacían la prueba al deportista y salía el cannabis, pero no porque lo había tomado ese día, sino porque tal vez estuvo en una fiesta y lo aspiró, se contaminó, o porque lo consumió en la semana. Entonces, para evitar eso, lo que se hizo fue subir el límite de corte que se hace en un laboratorio. Si cuando le hacen el análisis el límite está, creo que es arriba de 150 nanogramos, entonces ahí sí podemos decir que es un resultado positivo, analítico adverso, porque se consumió en competición. Si es por debajo de ese nivel de corte, que tengo duda con el número, Francisco, pero bueno, habrá que chequearlo, después no soy la experta en este tema, si es por debajo de ese nivel, entonces no hay sanción, porque se entiende que fue o consumido por contaminación o consumido fuera de la competición, pero sobre todas las cosas, porque no hace efecto. Esa cantidad de sustancia en el cuerpo no tiene ningún efecto de mejorar el rendimiento en la competición. No sé si hay algo más que quieran agregar a este tema. Francisco. Solo agregaría, María José, que en el marco del nuevo Código Mundial 2021, las sustancias recreativas, como en este caso el cannabis, tendrían una sanción mucho más reducida porque se consideran sustancias de abuso común. Entonces, lo que antes podía ser una sanción mucho más amplia, hoy en día, dependiendo de los procesos que se establecerían legales, podría ser reducido hasta 3 meses aproximadamente. Entonces, sí, es prohibida de alguna forma, pero está clasificada de una manera distinta hoy en día, al igual que la cocaína y la heroína, si no me equivoco, si mi memoria no me falla, pero son buenas noticias en general porque este tipo de sustancias nos traían muchos problemas y hoy en día, pues ya los deportistas que tienen este tipo de problemas de alguna forma con sustancias de abuso, al menos podrían continuar su participación deportiva, si es que pueden probar, obviamente, que ha sido por un tema de adicción, etcétera. Y Francisco, muchas gracias. Yo, para agregar en el tema, porque veo que no hay más preguntas en el chat, así que creo que hemos cubierto todas las preguntas. Adriana me parece que quiere agregar algo. Sí, hay muchas preguntas, María José, hay muchas. Están faltando los lentes. Vamos, Adriana, léeme alguna y le damos. Ok, Joaquín Barahona. Sí. ¿Aplica el mismo parámetro de uso para otras sustancias como el clenbuterol, testosterona y sus derivados? ¿Se aplica el mismo criterio que el salbutamol? No. La única, creo que fue a lo que se refiere, la única sustancia que tiene nivel de corte es aquellas para las que se pide una autorización de uso terapéutico. También hay algunas otras excepciones que tienen que ver, por ejemplo, con el uso de los glucocorticoides, que según la vía de administración son prohibidos o no, y que bueno, y que va a haber un cambio muy importante en esa área el próximo año, en la lista que va a entrar en vigor el 1 de enero del 2022. Y siguiendo, ¿tenés alguna otra pregunta, Diana? Si no, quería hacer una quería complementar a lo que dice Francisco de las sustancias de abuso. Creo que es muy importante estar atentos en eso, y como bien dijo, las sanciones son menores, pero cuando la sustancia se puede probar que es consumida no para mejorar el rendimiento deportivo, sino porque el deportista tiene un problema de adicción, y a su vez esa reducción de la sanción está sujeto a un estricto plan de rehabilitación. Te paso la palabra, Adriana, para alguna otra pregunta. Sí, hay muchas, María José. Hay una de Catalina Schneider, creo que es su apellido. Dice, hola, me llamo Catalina, soy de Argentina. Mi pregunta es para Adriana. ¿Tuviste que presenciar que alguien de tu equipo le diera positivo? Alguien de mi equipo no, pero sí alguien de mi deporte. Y también he sabido de personas de otros deportes, pero sí ya he vivido la experiencia. Voy a leer otra. Aquí, prueba de control antidopaje día después de vacunar de COVID-19.
¿Alguna reacción relacionada al asunto? Las vacunas COVID están todas permitidas, no hay ningún problema con el tema de que den doping. O sea, vacúnense, como dijo Francisco, que queremos que termine esta pandemia y queremos que cuiden por sobre todas las cosas su salud. Ok. ¿Está prohibida la cafeína? No. No está prohibida. Dale, Francisco. No está prohibida, amigos. Ok, otra pregunta de Joaquín Barahona. Referente a la sustancia en sí, ¿cuál es el parámetro para banear una u otra? ¿Depende necesariamente de la respuesta en el organismo favorable o no para el rendimiento? ¿O depende de otro criterio en caso que no produzca alteraciones a la salud física? Como dije en mi presentación, hay 3 criterios que se utilizan y el comité de expertos, ¿no me escuchas, Adriana? Ok, perdón. Lo que decía era que hay 3 criterios que se utilizan y lo que hace el comité de expertos año a año es revisan las sustancias que están de alguna manera, como le dicen en inglés, en una watch list, ¿no es cierto? Hay las sustancias que están siendo observadas dependiendo de los patrones de uso, etcétera. Y sobre eso es que se determina a través de un proceso de consulta, finalmente, qué sustancia entra a la lista al año siguiente, digamos, ¿no? O en un futuro. Pero obviamente esos son procesos muy técnicos, ninguno de nosotros, ni María José, ni Adriana, ni yo somos científicos ni doctores, así que no somos los especialistas en el tema específicamente, pero en términos de proceso, obviamente les digo que hay un proceso de consulta extenso liderado por un grupo de expertos y que analizan las sustancias sobre la base de los 3 criterios y cómo influencian la performance deportiva, la salud, etcétera. Y sobre eso se determina que entre o no a la lista. Okay, gracias, Francisco. Adriana, a ver si hay alguna otra pregunta. Marcos Reyes pregunta, ¿podríamos coordinar un webinar para educarnos sobre el manejo y utilización de ADEL? Sí, muy buena idea. Ya hicimos uno en español, pero podemos volverlo a hacer y me parece que es muy importante que en este tipo de webinarios participen atletas. Capaz que lo que tenemos que volver a repensar o a rever es cómo les llega la información, porque evidentemente si están preguntando eso es que la información para el webinario de Adel en español no les llegó. Pero lo vamos a anotar, vamos a planificar y vamos a intentar que dentro de cada Comité Olímpico Nacional, dentro de cada organización global de la región, Panam Sports, o de Sur, o de CABE, ministerios de deporte, organizaciones nacionales antidopaje, organizaciones regionales, puedan difundir y entre todos tener ese buen impacto y lo planificamos y siempre se publica en las páginas web de la UADA y por allí se pueden registrar, pero vamos a planificarlo. Y solamente para agregar con respecto a esto, María José, Adriana, que el primer punto de choque, digamos, de los deportistas es su ONAT, y su ONAT, en este caso, tiene programas educativos. La ONAT tiene, como les dije anteriormente, una cuenta de administrador de ADEL, y están en capacidad de educarlos, ayudarlos, ¿no? Con el uso de la plataforma en líneas generales. La AMA, como bien María José dijo, da algunos webinarios anualmente al respecto y otros temas, obviamente. Pero para el día a día, las operaciones, las necesidades, ¿no? La ONAT de su país está para eso y están obviamente ellos capacitados para apoyarlos. Y si no lo están, entonces ellos también se comunicarán con nosotros y pues todos nos ayudamos en el camino. Perdón, Adriana, para agregarlo del que dice Francisco, por favor, busquen a SONAD. Y una vez participamos en un webinario con Adriana y uno de los deportistas preguntó, ¿tengo una ONAD en mi país? Sí, en todos los países hay una ONAD. Si ustedes no saben quién es o a quién referirse, nos mandan un correo a nosotros y nos dicen, yo soy un deportista de tal país, ¿a quién me dirijo? ¿Quién es el referente de mi ONAD en mi país? Y nosotros les pasamos la información y eso es como debería funcionar. En general las ONAD están muy presentes y en vínculo muy directo con los deportistas y
los deportistas sí saben a quién recurrir. El primer paso es Federación Nacional, pero la Federación Nacional enseguida los deriva a la ONAD. Así que alineada a lo que dice Francisco, eso es muy importante. Adriana. Ok, siguiente pregunta. ¿A un fisioterapeuta se le considera para formar parte del equipo médico para cuestiones de antidopaje o solamente tienen que ser los médicos? Perdón, ¿me podrías repetir la pregunta, Adriana? ¿A un fisioterapeuta se le considera para formar parte del equipo de médicos en cuestiones de antidopaje o si solamente eso tiene que saber los médicos? O sea, ¿cómo establece cada sistema, cómo está establecido cada sistema deportivo, y en este caso antidopaje depende de cada país? O sea, puede haber una persona encargada de la ONAD que sea médico o no médico, puede ser un administrador, etcétera, pero existe un sistema de por medio deportivo que tiene médicos deportivos, etcétera, y ellos deberían de tener la información necesaria para poder apoyar a un deportista en lo que necesite en términos antidopaje, y si no la tienen, entonces esos médicos deben de contactarse con SONAT para conversar, discutir temas antidopaje específicamente. Ok, siguiente pregunta. ¿La WADA volverá a estar presente en los distintos eventos deportivos para instruir a los atletas? Ahí voy yo. Sí, tenemos un modelo que se llama Outreach, que muchos de ustedes conocen, que en los juegos más grandes, como en los Juegos Olímpicos o en los Juegos Panamericanos o Sudamericanos, tenemos el stand que lo organizamos desde la Agencia Mundial Antidopaje y en colaboración con la ONAD de cada país. En los eventos nacionales, la recomendación es que cada uno de los países pueda organizar esos outreach más pequeñitos, con el apoyo, por supuesto, de la Oficina de Latinoamérica en esta región, con el apoyo de WADA desde Montreal también, pero cada ONAD trabajando en cada uno de sus países. Y en ese sentido, el rol y el llamado a los deportistas para que se pongan en contacto con la ONAD en cada país, para que puedan colaborar, para que puedan llevar el mensaje del juego limpio, como lo hizo Adriana en El Salvador, por ejemplo, y como lo hizo Francisco cuando era deportista en Perú. O sea, creo que la iniciativa también tiene que venir de parte de ustedes y saber que la WADA, cuando pase la pandemia, porque ahora en los Juegos Olímpicos de Tokio, bueno, por razones de salud, el outreach no va a poder estar. Francisco, no sé si querés agregar algo más. No, todo perfecto, María José. Siguiente pregunta. Hola, buenos días. ¿Podrían decirme en qué página podemos ver la lista de medicamentos que causan doping? María José, ¿tú o yo? Dale, Francisco. Las sugerencias que vayan a la página de la AMA, googleen Agencia Mundial Antidopaje, y de ahí van a encontrar los distintos, pueden hacer la búsqueda en español y encontrar la lista de provisiones en español dentro de la página web de la AMA. Ok, siguiente pregunta es de Sergio López. Buenas tardes, gracias por la exposición. Me gustaría saber si el grupo de deportistas que forman parte de la comisión de deportistas forman parte de asociaciones de deportistas de las que poder asesorarse y recoger las inquietudes de su colectivo y poder trasladársela a la propia WADA, o son elegidos por WADA sin tener esa consideración anterior. Adriana, ¿formas parte de alguna asociación o sindicato deportista? Gracias a los tres, saludos desde España. Es tuya la respuesta, Adriana, creo. La verdad es que yo sí formo parte de una comisión de atletas que es Pan Am Sports, pero por otra parte, pues no formo parte de ningún sindicato. Estoy más que todo por el propio gusto de que me gusta el juego limpio. Y pues en cuanto a las inquietudes, si alguien tiene alguna inquietud y pues se siente cómodo, digamos, alguien de mi región, alguien de Uruguay, por ejemplo, necesita hacer una pregunta y no se quiere acercar a alguien más, me puede preguntar a mí y pues yo la pregunta pues se la transfiero a quien yo crea que es como necesario hacerle la pregunta. Y pues así es como trabajamos aquí, ¿verdad? Complementando la pregunta que contestó Adriana, perdón, con respecto al sistema de elección de la comisión de atletas, por ejemplo, de la WADA, no es necesario pertenecer a ninguna organización ni a ningún sindicato, pero sí
lo que se trata cuando se elige, quien elige es el presidente de la comisión de esos atletas, que en este caso, como Adriana mencionó, es Ben Sanford, así como también el presidente de la organización de la Agencia Mundial Antidopaje, que es el polaco Witold Banka, que también fue atleta, y en realidad los atletas que hemos visto que tienen más posibilidades son aquellos que son postulados con el apoyo generalmente de una organización, o el gobierno, el Ministerio de Deporte, o el Comité Olímpico Nacional, o en el caso de Adriana, la organización Pan Am Sports, porque se trata de que esos atletas tengan una network, como le decimos, un impacto de representación, de que puedan tener llegada y de que puedan con su mensaje no solamente contestar preguntas, sino también, como bien preguntaba esta persona de España, poder resolver inquietudes y llevarlas a una mesa de discusión más amplia. Ok, voy a unir 3 preguntas. La primera es sobre atletas trans. Preguntan qué es lo recomendable, pedir una AUT. También preguntan sobre diabéticos y cuál es el proceso para un control de antidopaje. Adriana, yo empiezo contestando esa pregunta. Es la última pregunta que contestamos porque estamos pasados de la hora. Y Selva, que está colaborando, no sé si ustedes nos avisan, era hasta la 1, a veces 1:01. Con respecto a los deportistas, varias partes, diabéticos, deportistas trans, y la otra, ¿cuál era? Trans, diabéticos, y cuál es el proceso de control de antidopaje. Bueno, por la más fácil arrancamos. Para el proceso de control antidopaje, la recomendación es YouTube. Hay un video que dice proceso de control antidopaje en español, dura 6 minutos y dice desde el momento 1 hasta el final cómo es el proceso, desde que lo notifican al deportista con un chaperón, cuáles son los derechos en ese momento, si puede ir a la ceremonia de premiación, si tiene que esperar, si no espera, desde que va a la estación de control de dopaje, cómo es el procedimiento, hasta que termine entregando la muestra. O sea, es un proceso que está bueno que lo vean. YouTube, proceso de control antidopaje en español. Con respecto a los diabéticos, como dijo bien Francisco, necesita una autorización de uso terapéutico para el uso de la insulina y tiene que consultarlo con su médico y pedir una autorización de uso terapéutico. Y con respecto a los atletas trans, también consultar con el médico. Hay algunas federaciones internacionales que tienen diferentes regulaciones con respecto a la participación, pero básicamente cualquier atleta, sea trans o no sea trans, si está tomando alguna de las cosas, de las sustancias que están en la lista de sustancias prohibidas, por razones de salud, en este caso entiendo que debe ser, solicitará la AUT. Eso no significa que la AUT siempre se otorgue. Hay un comité de AUT, de autorizaciones de uso terapéutico, que lo forman como mínimo 3 médicos independientes que estudian la solicitud de autorizaciones de uso terapéutico y la otorgan o la denegan. No sé si Francisco quiere agregar algo más en esta área. No, por ahora no. Es un tema complejo. Y solo la última pregunta, la voy a responder bien rápido porque es para mí, de Julieta. Si estás en un gran evento y ves que un atleta se está dopando con alguna sustancia prohibida, ¿a quién se lo reportarías? Y esto lo mencionó Francisco, está pues la plataforma Speak Now, o en español es... Rompe el silencio. Rompe el silencio. Es ahí donde tú puedes reportar cualquier pues incidente. Y solo les quiero decir que tenemos todas las preguntas acá, son muchísimas, no las pudimos contestar todas, pero todas se van a guardar y va a haber un reporte de esto. Exactamente, Adriana. Con respecto al reporte, rompe el silencio. Si hay un puesto de control del dopaje, como mínimo a la gente que está controlando el dopaje, por lo menos para saber en el momento, pero siempre por escrito. Tenemos que despedirnos. Yo quiero agradecer a cada uno de ustedes por haber participado, a los que están en la audiencia, con todas las preguntas. Gracias, Adriana, por salvarme. Sigo viendo pocas preguntas, evidentemente la tecnología no es lo mío, así que qué suerte que tenemos una millennial súper joven y comprometida como vos, que nos sacó adelante en este momento. Pero bueno, todas las preguntas, como dijo Adriana, van a estar contestadas por mail, nos mandan un mail y tenemos ahí los datos de ustedes.
Y agradecer, además de a toda la audiencia, muy especialmente a Francisco, compañero de trabajo, atleta, padre, amigo, persona trabajadora que sigue adelante con esto. Muchas gracias, Francisco, por siempre estar para la región, que además de todas tus obligaciones, te hiciste un momento para dedicarnos a los atletas de habla española. Y Adriana, ¿qué decirte? Agradecerte este impulso que les has dado al antidopaje en América Latina, en el Caribe, en los atletas de habla hispana y de habla inglesa. Sos un excelente representante, nos sentimos orgullosos del trabajo que estás haciendo, y a seguir adelante, y a todos los que te están escuchando, que te manden preguntas y propuestas, que vamos a intentar entre todos lograr esta utopía que es tener un mundo libre de dopaje. Muchas gracias a todos, les mando un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y una alegría encontrarnos por acá. Será hasta la próxima. Chau, chau. Gracias. Gracias.